Muy buenos días, queridos jóvenes. Bienvenidos a este segundo corte del módulo de ética, donde vamos a trabajar estos 5 temas: las dimensiones del ser humano, que es un ser pluridimensional; los valores morales, la conciencia, la conducta moral, el deber y la ley. Van a ser los 5 temas de este corte que los vamos a estudiar y serán objeto del examen del segundo corte. Por lo tanto, vamos a iniciar con el tema que nos corresponde, que es la pluridimensionalidad del ser humano. Recordemos algo de que el ser humano es un ser que no tiene una única dimensión, como pretenden ahora en la posmodernidad, que el hombre posee la dimensión económica. La sociedad de consumo cada vez hace mucho más fuerte la idea de que el hombre existe para consumir, produce dinero, pero para gastar. Es decir, ese es el proceso que el hombre hace: se acuesta, se levanta, se va a trabajar, regresa, descansa, cobra y se gasta toda la plata y otra vez. Es decir, el hombre poseería de alguna manera una única dimensión. En esto, el autor Herbert Marcuse produjo un libro que se llama así: El hombre unidimensional, que es una crítica a la sociedad de consumo, donde, si bien es cierto que el ser humano necesita producir para consumir, sin embargo, el hombre no tiene una sola dimensión, que es la económica, sino que el hombre posee otras múltiples dimensiones. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos aparece aquí en la franja azul. Algunas de las dimensiones del ser humano, lo que están en la franja roja, son lo que el texto, basados en Emmanuel Mounier, en la obra de El personalismo, nos trae como características importantes de las dimensiones del ser humano. Empezando con la parte superior, nos dice la Organización Mundial de la Salud que el hombre es un ser biopsicosocial. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene 3 dimensiones. Es la visión actual del hombre y basada pues en esta institución de la Organización Mundial de la Salud. Dice que el hombre es biología. ¿Qué significa eso? Que el hombre es un cuerpo. Es un cuerpo que está sano, es un cuerpo que se enferma, que el hombre a través del cuerpo se comunica. Es decir, somos cuerpo, tenemos cuerpo. Una de las preguntas que se hacen siempre en la filosofía es decir, ¿nosotros somos cuerpo o nosotros tenemos cuerpo? De algún sentido, una respuesta sería platónica, la otra aristotélica. Lo vamos a ver ahora. La otra dimensión, de acuerdo a la OMS, es que el ser humano es un ser psicológico, es decir, posee una mente, tiene estados mentales, pueden ser de alegría, de ansiedad o temperamento, etcétera, de tal manera que el hombre actúa no solo llevado por lo que el organismo de alguna manera procesa. Muchas veces el organismo, por situaciones ya de hormonas, etcétera, nos comportamos de una u otra manera. Es decir, la biología eh, afecta mucho nuestra manera de comportar, pero no solamente la biología, es también nuestra mente. Entonces, nuestra mente, que se deja llevar por circunstancias, actividades, también tomamos cierto tipo de decisiones por decisiones que son afectadas directamente por los procesos mentales. Pero dice la OMS que el hombre no solamente es cuerpo, es mente, sino que es relación social. Por eso el hombre es un ser biopsicosocial, de tal manera que el hombre tiene una dimensión de tipo comunitaria. El hombre está en un entorno, el hombre es el ser en y el ser con, dirían los filósofos existenciales. El hombre está en el mundo y el hombre es con los demás. El hombre es el ser con los demás, pero es también el ser para los demás, en el lenguaje de Jean-Paul Sartre. Esto nos lleva a entender que el ser humano se mueve en esa triple dimensión de acuerdo a nuestra biología. Muchas veces la biología organiza toda nuestra existencia, muchas veces es la mente y muchas veces es también nuestras relaciones sociales. De hecho, se ha dicho que la parte social es casi que una segunda dimensión de los valores, donde la conciencia social actúa sobre nosotros, porque muchas veces nos comportamos de acuerdo a lo que nuestro entorno nos está mandando. Por pertenecer al grupo, actuamos de una u otra manera. Es decir, la dimensión social afecta profundamente nuestra vida. Pero adicionalmente, esos 3 elementos, lo biológico, lo psicológico y lo social, tenemos que tener en cuenta, y algo muy claro, es que el ser posee tanto una razón como un instinto. Somos animales racionales, pero también somos animales instintuales. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos de acuerdo a la razón, de una manera racional, de una manera razonable, o incluso podrían ser
actitud irracional y tomamos también actitudes que no son razonables. Pero el hombre también tiene instintos y los instintos es esa pulsión natural de nuestro cuerpo que nos induce a, por ejemplo, tenemos instintos de supervivencia, tenemos instintos de protección, tenemos instintos de procreación y el hombre se deja llevar por los instintos. Pero el hombre tiene que manejar esos elementos. El elemento racional con el elemento concupiscible, como diría Platón, que es el que nos impulsa pues a lo malo, a lo pecaminoso. Y el hombre tiene que mantener ahí la rienda de ese caballo de la orilla para poder mantener como una estabilidad. Además de eso, el hombre, de ser razón e instinto, el hombre tiene sentimiento y tiene afectividad. De tal manera que muchas veces el corazón tiene razones que la misma razón no entiende. En esto te leía un artículo de un científico que decía que el corazón tiene algo parecido como a las neuronas. Es decir, que el órgano, el corazón, es un órgano que también piensa a su manera. No solamente es la razón, sino que el corazón tendría una función también de sentir, de pensar de alguna manera. Son estudios que obviamente todavía no están comprobados, pero son estudios que la gente, los científicos están haciendo. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el hombre actúa es sometido a ciertos tipos de sentimientos, ya sean negativos, por ejemplo, una celotipia, un celo profundo que lleve a destruir a otra persona físicamente o moralmente, ¿verdad? O también la parte de la afectividad que interviene profundamente en nosotros. La otra actitud o la otra es la voluntad, ¿verdad? La voluntad que es querer hacer las cosas. El ser humano no solamente basta desear las cosas, sino que tiene que querer las cosas. Por eso la voluntad y la fuerza de voluntad es fundamental en el ser humano. Muchas veces queremos hacer cosas buenas, pero terminamos haciendo cosas malas. Es la expresión del apóstol San Pablo que dice que muchas veces queremos hacer el bien, pero lo que está a nuestro alcance es hacer el mal. Es decir, nuestra mente quiere hacer el bien, pero nuestro cuerpo nos ayuda es a hacer el mal. Pero ¿cuál es la diferencia entre hacer el mal o hacer el bien? Pues la fuerza de voluntad, el querer hacerlo. No basta quererlo, hay que desear hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, es lo que se llama la voluntad. Y el patos, que es la pasión, que es otra característica del ser humano, se traduce como el entusiasmo por la vida, ¿no? El apasionarse. Muchas veces uno se apasiona por su carrera, por su profesión, por un equipo de fútbol, etcétera, y nos apasionamos por eso. Entonces, eso es vivir con pasión. Fíjense que el hombre no podríamos definirlo en el contexto actual como el hombre es solamente biología. El hombre también es mente. El hombre también es conciencia social. El hombre al mismo tiempo es razón, pero al mismo tiempo el hombre es instinto. El hombre tiene sentimientos, afectividades que de alguna manera le inducen a actuar de una u otra forma, pero el hombre también tiene que tener fuerza de voluntad o no tiene fuerza de voluntad. No quiere hacer las cosas, no quiere cambiar, pero sin embargo el hombre debe apasionarse por su existencia, por sacarla adelante o ser apáticos. Nos da lo mismo, da la misma cosa, etc. Esto es como un abreboca de lo que Emmanuel Mounier nos va a decir en su texto, El personalismo, cuáles serían las características o las dimensiones del ser humano. Y es lo que vamos a ver a continuación. La primera dimensión que nos señala Emmanuel Mounier es precisamente la interioridad. Y la interioridad la conocemos primero por Sócrates, que decía que el verdadero conocimiento no era conocer lo externo, sino que nos conociéramos a nosotros mismos. Por eso el primer libro que tenemos que aprender a leer nosotros es el libro de nuestra propia vida. Nosotros somos un libro que le hemos ido escribiendo, pero tenemos que leernos a nosotros y muchas veces nos olvidamos de eso. La gente nos lee, pero el que más nos importa que lea nuestra vida somos nosotros mismos para ver dónde estamos. Eso es el ejercicio de la interioridad. Y unos siglos más tarde, San Agustín también desarrolla toda una teoría que se llamó el interiorismo agustiniano, donde nos lleva a que los seres humanos tenemos una vida interior. Y esa vida interior significa entrar dentro de nosotros mismos
lo que es a una autorreflexión, hacer como una interiorización y darnos cuenta de quiénes somos, qué estamos haciendo, hacia dónde va nuestra vida, nuestra conducta corresponde con nuestra mente, con nuestros deseos corresponden con lo que estamos haciendo, y el único ser que es capaz de esa vida interior, que puede ser fructífera, gratificante, que ayude a que la gente sea mejor persona, o al contrario, que lo puede hundir hasta en lo más profundo del cielo, eso nos lleva a pensar que la vida interior es algo fundamental y los únicos que tenemos vida interior, según hasta ahora la ciencia lo ha demostrado, somos los seres humanos, somos capaces de entrar dentro de nosotros mismos. Hace no mucho tiempo se hablaba mucho del examen de conciencia. El examen de conciencia consistía en eso, en entrar dentro de uno en la noche antes de acostarse y pensar qué cosas puede ser, qué cosas buenas hice, qué cosas malas, maltraté a, no sé, a mi madre, maltraté a mi secretaria, le dije malas palabras, fui grosero. Entonces, esa vida interior hace que uno vaya como puliendo su propia vida. Es como el escultor que esculpe su propia vida, pero ¿cómo la esculpe? En la medida en que uno va reconociendo cuáles son los errores y los defectos. Pero la única forma de hacerlo es entrando entre nosotros mismos. Por eso se necesita silencio. Y lo que la sociedad no quiere hoy en día es que tú pienses o que yo piense. Por eso los medios de comunicación, el internet, toda la cantidad de avalancha de comunicaciones que tenemos, nunca estamos un rato solo con nosotros mismos. Yo le preguntaría, ¿ustedes sacan algún rato para pensar en ustedes mismos en algún momento de la noche o se acuestan viendo televisión, se acuestan oyendo música y en ningún momento ustedes entran en un silencio de meditación? No importa que no sea de ninguna religión, simplemente meditar humanamente cómo ha sido su vida, cómo estuvo hoy, qué errores cometió, qué dificultades tuvo, qué cosas tengo que componer para el día de mañana. Ya para eso no sacamos tiempo. Anteriormente, pues existe algo que se llaman los retiros espirituales, y esos retiros espirituales, algunos obviamente son religiosos por el título, pero otros lo llaman también convivencia, etcétera. Son momentos fuertes en que las personas se encuentran frente a sí mismos con algunos textos que pudieran ser bíblicos, de filósofos, de algún escritor, y comenzamos a reflexionar sobre nuestra vida, sobre cómo estamos manejando, por ejemplo, nuestra vida familiar, si somos de pareja, estamos permitiendo que nuestras familias se involucren en nuestra pareja, mi mamá se está metiendo mucho, hay problemas con mi esposa, entonces es necesario sentarse y reflexionar sobre esas cosas. ¿Qué significa eso? Entrar dentro de nosotros mismos, es una gran riqueza que el ser humano tiene, pero es lo que menos la sociedad actual quiere que nosotros rescatemos, nuestra vida interior. Por eso, repito, el concierto de supermercados que hay en el mundo para tenernos ocupados de música, de canciones, de videos, de todo lo que usted quiera, pero la idea es tener nuestra vida mental ocupada, para que tú nunca pienses en ti mismo. Y fíjense la frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Ese es el mayor triunfo que podemos hacer en nuestra vida. No es escalar el Everest, no es hacer una cantidad de cosas, sino que el mayor logro es que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos cuáles son, por ejemplo, nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, que conozcamos cómo reaccionamos cuando nos tocan algo. Entonces nos tocan algo que es de nosotros y reaccionamos con una soberbia o con una ira. Entonces yo tengo que saber cuando se me presente otra acción similar, pues y debo controlarme esas emociones que son tan fuertes y hasta peligrosas y malas en la relación con los demás. Eh, esta primera dimensión es fundamental para el ser humano como persona. Primero tenemos la capacidad, podemos entrar dentro de nosotros y conocernos, pero eso tiene que llevarte a mejorar, a tener una mejor vida, a desarrollar en ti una mejor condición humana, trabajar por ser mejores seres humanos. Esa es la primera dimensión. Y la segunda dimensión es la dimensión del cuerpo. Así como decía la OMS también, la parte biológica, Emmanuel Monnier le llama corporeidad o también la llama encarnación, en cuanto que sigue a aquel pensador que decía que nosotros somos, Javier Zubiri decía eso, que el hombre es un espíritu encarnado, es decir, somos esa dimensión espiritual que vive en una carne. Y ahí nace la pregunta, ¿nosotros somos cuerpo o tenemos cuerpo? Entonces fíjense que nuestro cuerpo es la parte externa con la que nosotros nos comunicamos. Por eso,
¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la vitrina de mi ser. Yo a través de mi cuerpo me manifiesto, manifestándome realmente como yo soy, o puedo mostrarme hipócritamente, mostrando una cara que no soy. Es simplemente manejar allí una doble moral. Parezco uno, pero soy otro. O al contrario, yo soy realmente como me muestro, una persona que soy nítida, transparente, etcétera. ¿De qué es el cuerpo? El cuerpo es el libro que nosotros le entregamos a la sociedad para que nos lean. Por eso usted quiere conocer a una persona, mire cómo actúa la persona, él solo, cómo relaciona con los demás, cómo trata a la demás gente, qué es lo que dice y qué es lo que hace. Y en eso Aristóteles decía, no crea lo que la gente dice, crea lo que la gente hace, porque la gente no es lo que dice, la gente es lo que hace. De lo que realmente nosotros somos es lo que nosotros hacemos, porque es lo que nos sale. Entonces no es que yo quería, pero es que terminé haciendo. Pues, lamentablemente, ese eres tú, porque no tienes fuerza de voluntad, porque no tienes el carácter, no tienes el temperamento para poder controlarte, etcétera. Entonces, ¿qué es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es un libro abierto para las demás personas, para el médico. Nuestro cuerpo, el médico, cuando hablamos del médico, el médico hace todo nuestro examen físico para ver si tenemos temperatura, tenemos el ojo amarillo, para ver si hay alguna enfermedad, etcétera. Nuestro cuerpo está indicando algún daño que tenemos por dentro. Y no solamente hablemos de enfermedad, hablemos de nuestra mente, de nuestras relaciones sociales. Entonces, algo muy ventajoso para el hombre es que el cuerpo es el vehículo a través del cual nosotros nos comunicamos. Es más, la voz es un vehículo que sale de nuestra garganta, de las cuerdas vocales, y eso es parte de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros nos comunicamos a través de nuestro cuerpo. Fíjense, por ejemplo, científicos como este que murió hace poco, el astrónomo, se me va el nombre en este momento, que estaba paralizado totalmente y que se comunicaba era a través de una computadora, de un sistema, de algunos algoritmos que le enseñaron, y él podía dar conferencias, podía escribir, etcétera. Es un gran astrónomo a través del cuerpo. Cuando ya el cuerpo no le pudo, buscar una herramienta que el mismo cuerpo de él pudiera manifestarse, pero de una manera distinta, pero era él el que se estaba comunicando. Pero lo común es que nosotros tengamos nuestro cuerpo, y el cuerpo es la forma, es el vehículo a través del cual nosotros nos comunicamos. Por eso nuestra tarjeta de presentación es nuestro cuerpo. Decía mi madre, cuando uno va a una entrevista, tiene que siempre impactar bien, la primera impresión es la que vale. Entonces uno va como bien presentado. Ya esa imagen hoy en día de que el ladrón es maluco, feo, sucio, pues no, ya hoy en día un ladrón, pues una ladrona podría ser una mujer hermosa, linda, culta, doctorado tal vez, pero una criminal. Entonces ya esa lectura que teníamos en una época, ya eso ha cambiado. Entonces, fíjense que el ser humano es su cuerpo, porque nosotros no tenemos cuerpo, el ser humano es un cuerpo, de acuerdo a la visión aristotélica. La visión platónica sí nos va a decir que tenemos un cuerpo como si fuera algo extraño a mí, y yo a ese cuerpo lo maltrato porque el cuerpo es el que me hace caer en el mal. Si yo golpeo a mi esposa, es mi cuerpo, no soy yo, etcétera. Y es una visión bastante hipócrita de la vida. En cambio, la visión aristotélica es decir, soy yo, cuando yo actúo, soy yo completo. Pero cuando yo golpeo, ni yo lo quiera, pues a mi mujer o a un niño o a un perro, no, lo está golpeando es mi cuerpo. No, no seamos pendejos. Es usted que está utilizando su cuerpo como un medio para que manifiesta su ira a través del cuerpo. Entonces, una de las dimensiones del ser humano es la corporalidad. Somos seres corpóreos, somos espíritus encarnados que a través de nuestro cuerpo nosotros nos manifestamos. Ahí entraría por la inquietud es de qué manera estamos utilizando nuestro cuerpo en nuestra relación con los demás. ¿Somos conscientes de lo que hacemos con nuestro cuerpo? Hoy en día hay una cantidad de personas que estudian semiología, que estudian semiótica, etcétera, y que son capaces de leer a las personas como hablan. En estos días, varios políticos que han dado declaraciones, incluso llaman la atención. Vemos cómo en las redes salen estos expertos en esas materias diciendo que esa persona cuando cruza el pie, que no sé qué, cuando le hacen una pregunta se pone incómodo, entonces se rasca la cabeza, signo de que está incómodo, etcétera. Entonces, nosotros, sin querer darnos cuenta, estamos manifestando. Hoy cuando se habla de la programación neurolingüística, dice cuando te preguntan algo y tú subes los ojos hacia el lado izquierdo, es que estás recordando.
pero si levantas los ojos hacia el lado derecho es que estás utilizando la imaginación y estás inventando. Entonces yo podría saber si lo que tú estás haciendo es un recuerdo fiable o es que te estás inventando algo. Entonces esos son estudios que se están haciendo y obviamente, ¿de qué vehículo nos servimos? De nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que aprender primero a tener claridad sobre cómo estamos usando nuestro cuerpo, es decir, como un método de lectura para las demás personas, pero también nosotros leemos a las demás personas a través del cuerpo de ellos. Esa es la segunda dimensión, que es la corporalidad o encarnación. El tercer dimensión es la comunicación. Aquí se entiende la comunicación no solo como el acto de hablar con los demás, el utilizar la palabra, incluso el lenguaje que no es oral, el lenguaje no verbal, que se llama la figura. Ustedes fíjense que ahí regresamos a la parte corporal. Yo perfectamente a una mujer le regalo una flor y no le estoy diciendo nada verbalmente, pero ese gesto podría significar aprecio, cariño, amor. Entonces fíjense que nuestras expresiones no verbales, que son nuestras expresiones corporales, podría servir también y son efectivamente comunicación. Yo en un salón de clase me doy cuenta quién está aburrido, quién está contento, quién está parando bola, porque yo estoy leyendo el cuerpo de todos y cada uno de ustedes y puedo saber qué persona siempre está atenta, qué persona está leyendo el WhatsApp, hablando por WhatsApp, etcétera. Y eso es una forma de comunicarnos, pero la comunicación de la que habla aquí eh, Emmanuel Munier no es tanto la comunicación verbal o no verbal, sino es el mantener la unidad con, con los demás. Por eso es lo que se llama la comunión, de ahí viene la comunicación. La comunión, que lo traducen de alguna manera que no es la real, pero dicen la comunión es la común unión, es decir, estar unido con otras personas. ¿Qué significa eso? Que somos capaces de salir de nosotros mismos e ir y abrirnos a los demás. ¿Qué significa eso? Pues apertura de parte nuestra. Tenemos que ser seres capaces de abrirnos a los demás y eso hace parte de la dimensión del ser como persona humana. La capacidad de abrirnos a los demás, la capacidad de comprender a los demás, y eso es la empatía, ponerse en el lugar de los otros, la aceptación mía de con mis errores y defectos, pero también entender que los demás podrán tener errores y defectos y que tengo que entenderlos, aceptarlos. La capacidad de donación, la capacidad de entregarme, de ser para los demás, ser con los demás y el otro también conmigo. Y eso dentro de un contexto de fidelidad, dentro de un contexto de lealtad. Y fíjense que la dimensión de la comunicación es la unidad del ser humano. Es decir, que seamos capaces de ser, por ejemplo, tolerantes, comprensivos, personas que ayudamos a entendernos los unos a los otros y para eso tenemos que practicar la comunión o la comunicación, donde dicha comunicación la entendemos como esa comunión espiritual entre los seres humanos, donde somos parte de la especie humana, tenemos características, somos diferentes, y aún en medio del disenso podemos crear consensos, en medio de las diferencias podemos trabajar las similitudes y eso nos lleva pues a ser excelentes seres humanos y de eso se trata cuando descubrimos que el hombre no solamente es mente, no solamente es cuerpo, sino que el hombre también es comunicación. ¿Y cómo se comunica con los demás? Pues a través de su mente, a través de su cuerpo, a través de todo su ser. Por eso la comunión es una dimensión importante donde los seres humanos a través de la solidaridad, ¿verdad? La unidad con todos los demás en el contexto de la especie humana, somos capaces de ponernos como seres sintientes, es decir, como seres que sentimos, seres que sentimos pasión, nos apasionamos por los demás, por el ser humano. Entonces ese diálogo permanente entre la especie humana que debe generarse, lamentablemente hay mucha ruptura en ese diálogo y fíjense que el triunfo precisamente del periodo de la ilustración es la capacidad que tenemos de resolver los problemas. Cuando nosotros no nos entendemos
y nos vamos a los golpes o a la guerra, como en Ucrania, invadida por Rusia, simplemente por la parte geopolítica, etcétera, lo que ustedes quieran. Ese es el fracaso de la ilustración. Cuando vimos el tema de la ilustración en filosofía el semestre pasado, nos dimos cuenta que la ilustración es la mayoría de edad, es la capacidad de pensar por uno mismo, de tomar sus propias decisiones, pero siempre no haciéndole daño a los demás. Y ese sería el triunfo de la ilustración, cuando dos personas, en vez de pelear, llegan a un acuerdo y se ponen de acuerdo, pues ese es el triunfo de la ilustración. Y la comunión vendría siendo el triunfo de la ilustración, es donde somos capaces de compartir, de entendernos, mostrar nuestras diferencias, saber que no comparto tu pensamiento, pero te respeto, aunque no lo comparto, no estoy de acuerdo contigo, pero tú tienes todo el derecho a pensar distinto. Fíjense qué interesante es esta dimensión de la comunión, cuando lamentablemente la sociedad actual nos está enseñando es a que seamos personas egoístas, personas que pensemos en nosotros primero yo, segundo yo, tercero yo. No, tenemos que aprender que nosotros no somos los únicos en el mundo, somos seres con los demás, seres para los demás. Otra dimensión del ser humano que trabaja la literatura de el personalismo de Manuel Munier es la dimensión del afrontamiento. Esta expresión afrontamiento quizás nos queda más fácil de entenderlo como enfrentamiento. Somos capaces de afrontar los problemas. De ahí viene el afrontamiento. Cuando uno enfrenta los problemas, le pone el pecho a los problemas y trata de salir adelante, como dice la expresión, coger el toro por los cachos. Hay un problema, lo cojo, lo agarro y trato de solucionar el problema. El ser humano tiene por naturaleza esa dimensión de enfrentar los problemas y la forma como el ser humano ha desarrollado toda la historia de la humanidad es precisamente de aquellas personas que tienen una gran capacidad de afrontamiento, de enfrentamiento de los momentos adversos, de los momentos peligrosos y son capaces de salir adelante. Hay personas que sucumben, hay personas que se les muere un ser querido y mueren también, no son capaces de soportar la pena y hay gente que le han matado a los hijos, al esposo, no sé, en una zona de violencia y esas personas se trasladan a otro lugar y son capaces de sacar adelante un nuevo hogar, una nueva familia, un nuevo trabajo, etcétera. Son personas berracas que son capacidades, tienen la capacidad de enfrentar los problemas, de afrontar los problemas. Hoy en día hay una palabra que se llama la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos de salir adelante en medio de la adversidad. Entonces, esta dimisión es bien importante porque el ser humano tiene que afirmarse a cada instante en esa lucha diaria por la vida. Y nosotros nos la pasamos, ¿qué? Eligiendo, haciendo elecciones, tomando decisiones. Por eso nosotros somos lo que decidimos ser. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que nosotros decidimos ser. Y con eso somos capaces de enfrentar la vida, de enfrentar las situaciones y de poder salir adelante. Piensen ustedes, las personas que no tengan esta capacidad de ser personas resilientes, de ser personas que sepan enfrentar los problemas, afrontar los problemas, son personas que no salen adelante pues muy bien o no pueden avanzar, mientras que una persona que tenga esa capacidad de enfrentamiento de las situaciones, de ponerle el pecho a la situación, de coger el toro por los cachos, de organizar la vida, seguramente son personas que son capaces de salir adelante. Esta dimensión es fundamental porque la vida no es fácil, la vida no es color de rosa. En la vida en la medida que uno va creciendo, va entendiendo que tienes que trabajar, que la luz no te la regala, que el agua no te la regalan, que tienes que pagar cosas, etcétera. Toda esa cantidad de compromisos, responsabilidades con el Estado, pagar impuestos y una cantidad de cosas que no te pagan lo suficiente, o sí o no. Esos son enfrentamientos con los cuales nosotros tenemos que ver qué hacemos con nuestra vida, cómo sacamos nuestra vida adelante. Entonces, una persona que la botan del trabajo, quedó sin empleo, ¿qué hace esa persona? ¿Se echa a morir? Es una persona que se pone a vender fritos, se pone a vender cosas. Miren lo que pasó ahorita con, con el COVID, ¿no? La gente que se quedó en casa, no sé qué, pero mucha gente no se quedó quieto. Mucha gente aprovechó para eso, para vender hamburguesas, para vender dulces, para vender una cantidad de cosas y se rebuscaron y tuvieron alguna entradita por algún lado
ese tipo de cosas. Son personas que enfrentaron y otros que lamentablemente, como dicen por ahí la expresión popular, no son de buena cabeza y no sabían qué hacer. Solamente que le regalaran los plátanos, el que regalaba guineo, que no sé qué, pero no era capaz de coger una olla, poner el frito y vender buñuelos en la puerta, lo que fuera. Entonces, ¿qué tan importante esta capacidad de enfrentamiento? Pregúntense ustedes mismos y a su entorno. Miren en su entorno y miren qué personas tienen esta capacidad de enfrentar problemas, de solucionar problemas, de salir adelante. O hay personas que son absolutamente débiles. No, que mi amiga habló mal de mí, entonces ya me enemisté para toda la vida, más nunca le vuelvo a hablar. O sea, esa es la manera de enfrentar los problemas, como el avestruz, que entierra la cabeza en la tierra ahí y ya nadie me ve, mentira, pero el cuerpo quedó afuera. O sea, el problema está allí, tú eres el que enterraste la cabeza, o la gente que se droga para olvidar que no tiene trabajo o que la mujer lo dejó, que se droga, se emborracha. Esas no son actitudes resilientes ni de afrontamiento. Entonces, fíjense que es una de las dimensiones también muy importantes del ser humano. Otra dimensión, y es fundamental, es la libertad de decidir, porque nosotros somos libres de todo aquello que nos esclaviza y somos libres para vivir en libertad. Por eso no se trata de libertinaje, que es hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Yo tengo que respetar las libertades. Por eso puedo disponer de mi vida, pero con responsabilidad. Y mi libertad termina donde empieza la de los demás. Esto nos lleva a pensar que definitivamente la libertad es fundamental en las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos es lo que nosotros decidimos hacer y decidimos ser. Por eso lo hacemos de manera libre, a no ser que estemos presionados por circunstancias, etcétera, donde estamos siendo coaccionados a actuar de una manera. Pero no, el ser humano está llamado a ser libre. Pregúntense, y yo también, todos preguntémonos, ¿realmente somos libres en las decisiones que tomamos? O muchas veces las decisiones que tomamos están influenciadas por problemas económicos, afectivos, sentimentales, o somos libres de poder tomar decisiones y esas decisiones que no dañen a los demás. Porque digo, estoy sin empleo, pero me voy a meter a sicario, voy a empezar a matar ahí con un ejemplo de ese terrible, o a volverme, que será a llevar droga a otro país. La pregunta es, ¿estás afectando la libertad de quién? De todos los demás, incluso hasta de tu propia familia. A ti te capturan y no solamente meten presa a ti, meten a tu familia. Tu familia también queda presa en su casa, pero está presa de la mala imagen del papá, de que no va a contar con el papá físicamente, o la mamá, el que sea. Entonces, la libertad es otra dimensión importante. Otra dimensión que trabaja el texto es la trascendencia. La palabra trascender significa ir más allá de lo corporal, de lo material. Entonces hay una visión trascendental de lo metafísico. Es decir, cuando yo trasciendo, no sé, a Dios, o cuando yo voy al cielo, o cuando yo voy al Valhalla, es una manera de trascender, y hay creencias que dicen que si uno muere y se porta bien, pues se va para el cielo. Lo mismo que los vikingos, ¿no? Los nórdicos, con el dios Odín, Thor y todos ellos tienen un cielo que es el Valhalla. Sin embargo, el ser humano no solamente puede aspirar a ir más allá, a trascender más allá de esta vida empírica a un mundo transempírico, el cielo, bueno, pero es que también nosotros podemos trascender dentro de la materia, dentro de este mundo. Entonces ya no estamos conectados con el más allá, sino con el más acá. Es decir, dentro de este mundo yo podría trascender. ¿Y cómo podría trascender en este mundo? No sé, dejando quizás una empresa. Yo construí una empresa con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y se la dejé a mis hijos, a mis nietos, para que continúen con esa empresa. Yo trasciendo, y trasciendo no solo con mi familia, sino con todas las personas que compraban mis productos. O es que los productos de la empresa tal, del doctor tal, o si potes productos de mucha calidad, muy buen precio y una buena atención al público que tenía. Entonces, fíjense que podemos trascender, o trascender con un libro, cuando escribimos un libro.
estamos trascendiendo, que a pesar de ya estar muertos, la gente está leyendo nuestras obras, qué fue lo que nosotros pensamos, qué fue lo que dijimos, y se están comunicando con nosotros, ahí estamos presentes. O cuando sembramos árboles, por ejemplo, cuando sembramos muchos árboles nos podemos morir nosotros porque dejamos un bosque. Mire, este bosque de este colegio, esto lo dejamos en el curso primero A, y ese bosque morimos, pero ahí estamos nosotros presentes y somos trascendentes. Dejamos una organización protectora de animales, a una organización protectora de los derechos humanos o contra el feminicidio, en fin. Entonces somos capaces de trascender, es a pesar de que moramos físicamente, sin embargo nuestro nombre sigue presente en la ciudad. Hombre, que le pusieron a la carrera 40 y tanto Avenida Arturo Barros. Listo. Ok. Ya me morí, ya no sé qué, y ahí está la carrera. Oye, ¿quién era Arturo Barros? Al principio la gente sabe, ya después con el tiempo no. Oye, ven acá, ¿quién era Olaya Herrera? Aquí todo el mundo dice, no, ve ahí, bájate por Olaya Herrera y no sé qué, que es la carrera 46. Olaya Herrera, ese man quién es. Cuando tú comienzas a averiguar, es un presidente de la República, la importancia que tuvo, su conexión con la costa Caribe, especialmente con Barranquilla, y porque a esa vía le pusieron la avenida Olaya Herrera, toda la carrera 46. Esas personas trascienden. Y fíjense que el ser humano, por naturaleza, tiene esa dimensión de ir más allá. Es el ansia de la perfección humana, de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar la condición humana. Entonces los seres humanos podemos trascender o en un más allá o en el más acá. En el más allá, pues tratando de perfeccionar, entrar en la vida eterna, en el Valhalla, o simplemente trascender en esta vida material, dejar cosas, por ejemplo, un padre, ¿en quién trasciende? Pues en sus hijos y en sus nietos. ¿Por qué? Porque los abuelitos que están ahí con sus hijos y con sus nietos, ellos le van transmitiendo no solo la vida, la sangre, sino sus conocimientos, una parte cultural, etcétera. Y es una manera de trascender nosotros mientras ellos estén vivos. Ya cuando ellos tengan sus hijos, sus nietos, ya nosotros vamos quedando en el olvido por allá, pero pudimos trascender un tiempo más a pesar de estar muertos. Entonces fíjense que es importante esta dimensión. Y la última dimensión que trata el texto es la acción o la praxis. ¿Qué significa eso? El hombre es un ser para la acción. El hombre no está hecho para quedarse quieto. El hombre está hecho para trascender y al mismo tiempo accionar. Es decir, que el hombre es el hombre de la praxis. ¿Y qué es la praxis? Es la persona en movimiento, es la sociedad en movimiento, es el ponerse en camino, el ponerse en marcha. Y es explorar como nuevas rutas, es tener nuevos objetivos, nuevas metas en la vida. Pero resulta que esa acción que nosotros hacemos, todos los días nosotros estamos haciendo acciones, pero hay algunas acciones que pueden ser buenas o lo que se llama aquí acciones constructivas o a veces podemos hacer acciones destructivas. ¿Por qué? Porque el hombre es actividad permanente. Entonces nosotros podemos construir con nuestras acciones o podemos destruir. ¿Cómo construimos con nuestra vida? Pues yo como docente siento que ayudo a construir la sociedad en la medida en que a través de mi preparación, de mi forma de enseñar, etcétera, yo le estoy transmitiendo a las nuevas generaciones ideas, conceptos, valores, que de alguna manera quedan en su vida y pienso que de esa manera pudiera yo trascender en ellos, que ellos sean parte de una sociedad constructiva, donde busque el bien, pero también hay personas que le buscan hacer el daño y es lo que se llaman las personas que con sus acciones son destructivas. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de acciones estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra praxis? ¿Una praxis constructiva o una praxis destructiva? Entonces, fíjense que lamentablemente usted puede catalogar a las personas en esas dos opciones. Hay gente que construye de buena manera y hay gente que le gusta destruir la sociedad, dañarla, quitar la unidad de la sociedad y meter la envidia, etcétera. Y son personas que estarían como destruyendo en vez de construir, pero son personas que están en acción. Esa dimensión del hombre es propia. El hombre es un ser de la praxis y es un ser para la praxis. La pregunta es, ¿nuestra praxis, nuestra acción va a ser constructiva o va a ser destructiva? Fíjense que esto nos ha llevado a la revisión de este tema, que es básicamente el tema de
las dimensiones del ser humano, el bien personal o la pluridimensionalidad. Entonces, esperamos que esta lección pues, no haya caído en saco roto, la aprovechen y logren entenderla, que para uno lograr ponerse en los zapatos de la otra persona para poder comprenderla, entenderla, tenemos que entenderla en todas las dimensiones. No podemos juzgar a una sola persona porque biológicamente se sintió mal. Tuve gripa y hoy me sentí mal y no fui a trabajar, entonces le descuento, no, espere un momentico, una persona que sí efectivamente está enfermo, tiene un certificado, ¿cómo le va a quitar el valor del día? Él tiene derecho a que se le remunere ese día aunque no trabajó. Entonces, fíjense que todo eso significa no puedo juzgar a la persona por una sola acción. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solo acción, somos pensamiento, somos razón, somos sentimiento, somos corazón, somos voluntad. Es decir, somos la suma de todo lo que podríamos llamar estas dimensiones del ser humano. Por lo tanto, el concepto de que el hombre es el ser unidimensional, solamente lo económico, no es realidad. El hombre tiene múltiples dimensiones y para eso la que hemos explicado en el día de hoy. Que tengan todos un feliz día, muchísimas gracias y que sigan estudiando.